Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en una nueva versión del Jueves Cultural. Y lo tenemos de nuevo porque sí, porque amerita, porque es don Mauricio Redolés, figura fundamental de la poesía, la música y ¿qué más? La lírica, la protesta. El humor. El humor. El folclore. El folclor. Claro, el peluceo. Todo eso. Todo eso. Mauricio Redolés, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Esta invitación tiene un motivo especial, no solamente que nos gusta que estés con nosotros, sino que estás haciendo una serie de actividades porque cumples 50 años de vida, ¿qué podríamos decir? ¿Poética o de vida como cantante, como cantautor? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Mira, el 1 de mayo de 1975 canté por primera vez ante un grupo de personas. Un público, digamos. Un público, claro. Un público cautivo porque estábamos presos en la cárcel de Valparaíso. Claro. Y con el subterfugio del aniversario de un club deportivo inventado, estábamos conmemorando el 1 de mayo del año 75. Así que el 1 de mayo del 75 fue mi primera actuación. ¿Qué edad tenías? Mayo del 75 tenía 22. 22 años. 22, sí, a ver, 22 porque nací el 53. Claro, 22. Iba a cumplir 23 en junio de ese año. ¿Cuánto tiempo llevabas preso? En mayo llevaba 1 año y tanto, 1 año y 5 meses. Y esa prisión que, por supuesto, todos ustedes sabrán que fue por causa de la dictadura, ¿no? Era una prisión... Por supuesto, sí. Como tantos jóvenes, por eso te preguntaba la edad, porque las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile fueron fundamentalmente niños y jóvenes. Cuesta a veces recordar ese dato. Tú cantaste por primera vez ante una audiencia. ¿Te hiciste cantante y poeta en la cárcel o ya eras poeta antes y ahí te atreviste? ¿O cómo fue el proceso? ¿Y ahí qué? Y ahí te atreviste. Ahí me atreví. Mire, yo había empezado a escribir a los 18, 19 años. Escribía más que nada narrativa. Y más o menos a la misma edad empecé a cantar y a componer en mi pieza solo. Ya. Y a cantar temas que sacaba en guitarra. Creo que Casamiento de Negro fue la primera canción que saqué en guitarra. Y Qué dirá el Santo Padre, me acuerdo. La Violeta siempre ahí presente. Y eso fue el 72, 73 más o menos. Y había escrito poemas ya en el 69, 70. Pero el 72 le entré a la narrativa. La poesía no enganché con la poesía. Hasta que en la cárcel, escribiendo mucha narrativa, cuentos, un día como que una especie de exhalación literaria de poder respirar, pude escribir un poema que me dejó muy contento y me dejó muy liviano. Y yo, me gustó, influencia de Pablo de Roca, de Benedetti, y posteriormente un autor no muy conocido y menospreciado, ciertamente, por la intelectualidad que le he contado, que fue muy importante para mí, Hugh Brother. Hugh Brother, que tenía un libro que en inglés se llamaba Notes to Myself, Palabras para mí mismo, publicada en Chile, con ese nombre. Y fue ese librito el que me llevó a escribir sobre mi tortura, en unos textos que no le he mostrado nunca a nadie, y no sé si todavía los tenga, pueden estar por ahí. Pero haber enfrentado mi cuerpo a través de la literatura y a través de la tortura, como que me hizo reafirmarme como persona, sentirme menos sucio, menos culpable de la tortura, porque como la mujer violada se siente culpable y sucia, el torturado también se siente culpable y sucio. Al menos eso es lo que yo pienso. Y vi que la culpa no era mía y que me podía limpiar con un poema, con la literatura.
Y allí como que abracé más la poesía, pero seguí escribiendo narrativa, posteriormente escribí crónica, nunca he abandonado la prosa, pero la poesía se hizo mi compañera desde aquella época hasta hoy día. ¿Cómo lo tomaron tus compañeros esta expresión poética y además tú que siempre has estado unido, por lo menos para nosotros que te hemos seguido como audiencia, la poesía y la música, en tu caso, ¿cómo tuvo el mismo efecto expiatorio en ellos? Bueno, ellos tenían mucha paciencia porque soy muy desafinado y yo trataba de cantar canciones ya compuestas. No mostraba mis canciones, todavía estaba recién empezando a hacerlas. Y con respecto a la poesía, sí ellos escuchaban con respeto y con curiosidad también. Recuerdo que también en aquel año, el 75, cayó por la cárcel, pasó por la cárcel Jorge Montes, un senador del Partido Comunista, y la Juventud Comunista, en la cual yo militaba, le hizo un almuerzo para saludarlo al compañero y me pidieron que escribiera un poema para saludar al compañero. Escribí ese poema, que tiene el original nombre de Los Comunistas, que no hubiera posibilidad de error. Y curiosamente hace un poquito más, unos 4 años, lo encontré. Lo encontré entre cosas que me había guardado mi padre. Porque yo cuando lo leí al compañero Montes, al compañero Murúa, al compañero Curapil, al compañero López, al compañero Tricot, le dije al compañero Montes, bueno, esta es primera y última vez que este poema va a ser declamado porque después lo voy a destruir. ¿Y por qué lo va a destruir? Me dijo, no, porque lo pueden pillar en un allanamiento. No, pero escóndalo, me dijo, esto es pedazo de la historia nuestra. Escóndalo y sáquelo. Tiene que preservarse este texto, claro, y sáquelo. Entonces le hice caso con Pedro Monte, lo escondí, se lo pasé a mi papá, y mi papá lo guardó, y casi 50 años después lo encontré, ¿no? El 2024 lo encontré, 2023 más o menos. Y lo publicó Axel Piquet en su editorial Cinco Haces, en un librito que se llama Con Fuego de Puro Amor, que son testimonios escritos de la gente que estaba presa, la represión, gente que iba a ser fusilada, cartas del exilio, etc. Puros textos de aquella época. Y lo publicó ahí. Así que adquirió el carácter de poema editado, publicado, quiero decir. Entonces también recité por primera vez el 75 y canté por primera vez el 75. Y para mí haber recitado creo que tiene quizás mayor importancia que haber publicado, porque con el tiempo me he dado cuenta que la oralidad de mi poesía es muy importante. Y en algunos casos es más importante que la poesía escrita. De hecho, yo grabé primero cassettes con poemas que publiqué el libro. O al mismo tiempo lo fui publicando, pero fue a través de los cassettes, como El Bello Barrio, al cassette del Bello Barrio, en que poemas como No Importa, el famoso poema de los viejos culiados, o El Bello Barrio, o la misma del torturador, ¿no? Claro, pero eso ya es una canción. Claro. Triste funcionario policial. O el poema Verde Susurro para Georgina, que tiene muchos admiradores y admiradoras, salieron primero, muchos años antes de ser publicados, salieron en forma de fonograma. Entonces, haber recitado en público y haber cantado en público fue hace 50 años y estoy conmemorando eso. ¿Y qué estás haciendo para conmemorar? ¿Cuáles son las actividades que has realizado y que estás por realizar para esta celebración? Mira, como una previa a la celebración, en febrero, organicé junto con un grupo de amigos una ida a Putaendo para estar allá el 4 de febrero
que para mí es el día, debería ser las fiestas patrias, ¿no? Porque el 4 de febrero de 18, 1817, creo, 17. 17, claro, se liberó un pueblo en Chile que fue el pueblo de Putaendo, del dominio español. Por lo tanto, nuestra independencia empezó en Putaendo y empezó en 1817. Y de ahí vino después las batallas de Chacabuco, Maipú y todo eso. Entonces nos pusimos en contacto con el alcalde de Putaendo y le pedimos ir a cantar y a recitar. Fuimos un grupo de músicos, poetas, una bailarina de rap y fue una fiesta muy bonita que se hizo en la plaza. La municipalidad nos ayudó con transporte y yo lo tomé como un desafío para conmemorar mis 50 años de estar cantando y recitando. Después el 3 de mayo hicimos un recital en el Parque Cultural Cárcel de Valparaíso. Y ahora estamos preparándonos para el viernes 6 de junio en la sala SCD Santa Filomena 110 para hacer un recital. Y posteriormente el 12 vamos a estar en el Teatro de la Universidad Católica del Maule. El 13 en Rancagua en el Teatro Lucho Gatica. Y el 14 en Concepción en el Teatro Bio Bio, Teatro Regional del Bio Bio. ¡Wow! Así que con eso estamos comenzando este año, porque vamos a celebrarlo todo el año. Claro, obvio, 50 años hay que celebrarlo Todo el año. hasta que se agote la vida. Hasta que se agoten, hasta celebrar los 51 años. Hasta los 51, Claro. claro. Mauricio, en este periodo también entiendo que grabaste un disco y has sido nominado al premio Pulsar. ¿Nos Sí, puedes tenemos contar dos sobre nominaciones. Tenemos dos nominaciones. ¿Nos puedes sí. contar sobre eso, de qué trata el disco y la nominación? Bueno, el disco se hizo con un grupo de músicos muy talentosos que tú tuviste la posibilidad de conocer y de trabajar con ellos cuando trabajamos juntos en ese memorable recital del 19 de abril del 2024 en Matucana 100. Con ese grupo de músicos, con Autodenominados La Banda, la banda con como la B flor. corta y una sola palabra, Redolés la banda. Grabamos este disco donde hay tres poemas de Roque Dalton, hay un cover de Carl Martin, Volverás con el sol, y los demás son temas que he compuesto o con Takuri Tricotti, Sebastián Redolés, o con Pez, Sebastián Moya, que fue el productor musical del disco, o yo solo. Invitamos a grabar en una canción a Carlos Cabezas, de los Electrodomésticos, a Tita Parra también, a Connie Tolueno. Hicimos algunos pequeños radioteatros con Gregorio Fuentes Puelma, ex juez de la República y compañero de estudios cuando yo estudié leyes en la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, en 1973. Y ahí se armó este disco que esperamos sacarlo luego en vinilo. Estamos haciendo las tratativas para eso. Y está nominado a Mejor Producción Técnica por la mezcla y la masterización de Pravda, la mezcla y la masterización de Joaquín García. Y Mejor Cantautor, estoy yo nominado para eso. Esas son las categorías en las que participamos. Bueno, felicitaciones, qué bueno. Normalmente los 50 años de carrera la gente como que tiende a celebrar lo que hizo. Sigues estando vigente y que bueno que esté nominado y ojalá te ganes esos premios más que merecidos. Tengo que preguntarte de política, porque no podemos nosotros conversar si no pasamos por la política. Pero por supuesto. Se acaba de dar la cuenta pública, la última cuenta pública de Gabriel Boric. ¿Cuál es tu evaluación de este gobierno y del estado de la política chilena en general? Bueno, del gobierno
Creo que hay una desilusión de la gente en general, porque se prometió mucho y no se pudo hacer mucho. En parte creo que, claro, se le puede echar la culpa a la derecha, que no estuvo con nosotros, pero eso se sabía. En el Parlamento, digo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que hay cosas en que a lo mejor faltó un poco más de voluntad política, de coraje, para haber realizado ciertas cuestiones. Creo que debimos haber roto relaciones con Israel. Creo que la reforma de pensiones fue apoyar más a las AFP. No le encuentro gran gracia a eso. Estuve en la marcha No Más AFP del 30 de marzo, que fue un déjà vu, porque fue volver a lo que ya éramos, a lo que habíamos sido. Y hasta cierto punto creo que, pecando de ingenuo, uno a lo mejor pensó que podía haber mucho, pero yo la verdad es que no pensaba mucho que podía hacerse. Ni mis cercanos, mis cercanas, no teníamos mucha confianza en qué podía pasar. Pero la experiencia política de esta generación más joven se está haciendo, y ahí habrá que ver a qué conclusiones llegan ellos, qué pueden hacer por el país, por la democracia, por el pueblo, digamos. Y hacer la tarea de ellos. Yo los veo como gente que de alguna forma u otra siguió la senda de Elwin. No de Frey, ni Bachelet, ni Lago, de Elwin. O sea, y Elwin nos marcó a todos, yo creo. Y yo no estoy contento con Elwin, nunca estuve contento con Elwin. Con la medida de lo posible. Claro. No creo que... Creo que faltó en los gobiernos de la concertación, en todo ello, empoderar más a la gente, empoderar más a los territorios, y tomar todas estas reivindicaciones y avanzar con mayor decisión. Yo creo que aún se esté discutiendo sobre el aborto cuando ya debiera ser ley. Debiera haber aborto libre en todo caso, siempre. Porque como se decía recién, estaba escuchando, un problema también, entre otras cosas, no solamente de género, es un problema sanitario. Creo que Frei Montalva avanzó más que todos los gobiernos posteriores en su momento. Ahora, con los pueblos originarios, creo que se ha sido muy... se ha sido muy winca, se ha sido muy cararraja con entender la problemática chilena, no la problemática mapuche. La problemática es nuestra, no de ellos. Y lo mismo con los demás pueblos. Entonces, el pueblo Rapa Nui, los pueblos del norte, del sur, las razas extinguidas, se podía haber hecho mucho más, creo yo. Con la educación, ¿para qué hablar, digamos? Esta cuestión de los SLEP es continuar con lo mismo. Y claro, ocurre muchas veces que la burguesía, porque la gente de la concertación y la gente del Frente Amplio son gente de la burguesía en términos sociales, de la pequeña burguesía, no conoce los problemas reales de la gente. Bueno, esa ha sido la punta que le ha tratado de sacar la Yanejara, diciendo: yo vengo de la calle, yo conozco los problemas reales, pero se vendió para el otro lado rápido la comadre Janet, pues, bueno. O sea, vengo de la calle, pero mira dónde anda, de brazo con la AFP y con la derecha, bueno, como ministra del Trabajo. O sea, ¿qué calle? ¿Tú no le crees como candidata? Nada, no. Lo lamento la situación del Partido Comunista en general.
partido que aún sigo respetando y queriendo mucho por sus cuadros antiguos, más que por los nuevos cuadros, más que por los cuadros de mi generación. Pero hablo de la gente anterior, a mí, a Carmen Hertz, por ejemplo. Pero el resto veo que se ha ido el partido acomodando a un sistema, el Partido Comunista, creyendo que lo está haciendo muy bien. Claro, ante sus propios ojos lo hace bien, pero yo creo que no está dando en el clavo hace mucho tiempo. Ha desaparecido de los territorios, de los estudiantes. Imagínate que hace poco hubo un foro en la Universidad de Playa Ancha en que participó Winter, Toa y Janet Jara, y fueron expulsados por los estudiantes. Y eso no salió en ningún lado. No salió en ningún lado. Y fue una manifestación enorme contra ellos, incluida la compañera Janet Jara. ¿Cuándo iba a pensar el Partido Comunista que lo iban a echar de una universidad los estudiantes de izquierda? No se reflexiona sobre eso. Entonces, cuando venga el segundo remesón de capas tectónicas, llámese estallido social, rebelión popular o como le llamen, no lo vimos venir, van a decir, pero véanlo, vean el descontento de la gente. Y la televisión, obviamente, los medios de poder esconden esta realidad, no les interesa, para nada. Y hay un descontento general muy grande, yo creo que eso se está notando. Mira la misma poca participación de la gente en términos del debate político hoy día con respecto a las elecciones. La gente que no está ni ahí, o sea, les da más o menos lo mismo. Esa es la realidad que veo yo. Y creo que tú los escuchas a los candidatos y no ves más de lo mismo siempre. Y lo mismo es lo que nos tiene como nos tiene y no nos tiene bien. ¿Y habrá sido el rechazo en el plebiscito, en el primer plebiscito, lo que ha hecho que los líderes de izquierdas se pongan más hacia el centro? Es que el rechazo fue producto también de una falta de conducción de la campaña del plebiscito, como una falta de conducción de la rebelión popular. No hubo conducción, fue la gente sola. Es más, alguna gente muy estúpidamente decía, qué bueno que no haya conducción, porque no estamos hasta más arriba de la coronilla con la conducción. Pero un movimiento político, un movimiento social sin conducción está condenado al fracaso, porque no hay una orientación, no hay un mando único, no hay... Es que estamos aburridos de los mandos únicos, claro, de los mandos únicos que nos llevan al desastre, sí, por supuesto, todos estamos aburridos. Pero haber conquistado el gobierno popular fue porque había una configuración política en que era muy importante la participación de los partidos, del Partido Socialista con el compañero Allende, del Partido Comunista, que creía firmemente en ese así llamado camino de victoria, como decía Luis Corbalán Lepe, y las fuerzas que habían ido llegando desde el centro, como el MAPU, la izquierda cristiana, el Partido Radical, los sectores más izquierdistas. Entonces había una conducción, y una conducción que tendió a perderse con la metida de pata de Mayoneso Altamirano, que hoy día, ayer vi la entrevista al hijo, Carlos Altamirano, de su documental Matar a Altamirano. Y encuentro muy lamentable cómo se ha ido borrando lo negativo que fue la figura de Carlos Altamirano en la Unidad Popular. Fue realmente un desastre Altamirano. Por eso estaba el número 1 en la lista de los buscados, digamos. Porque no fue serio. No fue partidario de apoyar la Unidad Popular.
con ese discurso que hizo donde reconoció las reuniones con los marinos. Yo me acuerdo de estar escuchando ese discurso en mi casa de la calle Cueto y decir, pero ¿qué estoy escuchando? O sea, este gallo creía que estaba llamando a formar los soviets de marinos insurrectos y estábamos en otro proceso muy distinto, muy peligroso para Estados Unidos, tal vez porque estaba marcando un camino que podía ser un mal ejemplo para América Latina y el resto de los pueblos del mundo, y lo sigue siendo, en el sentido de el desarrollo de la democracia sin llegar a una conflagración armada. Y posteriormente desaparece Altamirano, o sea, deja la escoba y desaparece. Se lo decía Matilde Burgo ayer a Carlos Altamirano, dijo, pero pagamos con exilio. Oye, pucha que pagaron harto, pucha que qué doloroso. La verdad es que encuentro muy irresponsable lo que pasó de parte de gente del Partido Socialista en aquella época. Como también, pero miro con mucha más simpatía al MIR, porque el MIR tenía su propia movida, digamos. El MIR nunca se casó con el proyecto de Salvador Allende y de la Unidad Popular, y eran tipos valientes, y eran mujeres valientes. Yo tengo una gran admiración por el MIR y el Partido Comunista de aquella época. ¿Y qué lecciones crees que deja esa época para el presente, para el futuro? Bueno, la pérdida, oye, de protagonismo de la clase trabajadora. Yo creo que la importancia de la clase trabajadora en general, que llega hoy día a niveles de mafia por parte de la represión. Lo que pasa, por ejemplo, con los trabajadores de la Coca-Cola, los concesionarios de la Coca-Cola que han sido amenazados, la muerte de ese dirigente del Partido Comunista que le llegó un balazo. Bueno, y como que los conflictos laborales quedan huérfanos, mudos, no se cubren en los medios de comunicación más populares, más relevantes, como la televisión, qué sé yo, sobre todo la televisión abierta, ¿no? Que es lo que ve la gente. Entonces, no digo esto en desmedro de las luchas de las mujeres por las luchas de género, que también tienen una importancia relevante en términos de la importancia de las luchas de la mujer trabajadora, o el mismo conflicto de la Araucanía, en donde también hay un relevante elemento no solamente desde el punto de vista racial, sino que también desde el punto de vista de la producción económica, de la clase trabajadora nuevamente, con las forestales instaladas allá, la explotación de los bosques, etc. Y así suma y sigue. Entonces, hay una izquierda que fue perdiendo, tal vez por una moda woke, fue perdiendo la relevancia en la lucha de los trabajadores. Eso es una lección, yo creo que debiera ser parte importante de lo que tenemos que aprender. Y lo otro, que es un poco más general, es cómo el consumismo y el deseo de progreso económico individual, del individualismo de las personas, va matando un criterio colectivo y un sueño de país. Como Maturana creo que decía que la emoción ya no estaba puesta en el país, estaba puesta en lo individual, ¿no? O sea, los estudiantes que entran a la universidad, si se les pregunta por qué están estudiando tal o cual cosa, es por el billete. Porque aquí se gana más, aquí se gana más, aquí se gana más, las mejores carreras. Los estudiantes que dicen, yo quiero estudiar biología marina porque quiero desarrollar un poco el trabajo frente a nuestro océano como país,
No lo ven porque el mar es de 7 familias. El abogado que estudia, muchos entran a estudiar por la posibilidad de ser buenos abogados de empresas, periodistas, están todos viendo el billete, ¿no? En un país donde desaparece una mujer como Julia Chuñil, un país donde un barco de una pesquera ahoga a una pequeña, como un Huáscar ahoga a una pequeña esmeralda con 7 Arturos Prats y no se dice nada. Yo tenía muchas ganas de decir esto en Constitución, donde había sido invitado a una feria del libro y la municipalidad me bajó mi participación. A lo mejor lo presintieron. Bueno, algo así me dijo un amigo, me dijo, pero ¿qué reclamas tú? ¿Cómo quieres que te contrate la derecha? No, yo quiero que me contrate la municipalidad, no la derecha. Por otra parte, está la cuestión esta de que es un país donde el arte y la cultura no tiene mayor relevancia. Y estamos sometidos también a los criterios del Estado y hay poca transparencia. Nosotros con un disco que está nominado a 2 premios Altazor se nos ha negado 2 veces la posibilidad de hacer una gira por el país de parte del Ministerio de la Cultura y seguimos postulando. ¿Por qué no nos quiere tener el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio cuando tenemos una trayectoria de 50 años? Cuando tenemos un disco que ha sido nominado a 2 premios nacionales. Misterios de la cultura chilena. Misterios de la cultura chilena. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Recordemos los próximos conciertos. 6 de junio, sala SCD y Santa Filomena 110. Para acceder a eso hay que inscribirse. Está la entrada en Portal Ticket. En Portal Ticket. Claro. Y después viene Teatro de la Universidad Católica del Maule, entradas en Portal Ticket. En Portal Ticket, así en Portal Ticket busque entradas para los conciertos de Mauricio Redolés. En Talca el 12 y el 13 en Rancagua, entradas en Pro Ticket o Ticket Pro en el Teatro Lucho Gatica y el 14 estaremos en Concepción en el Teatro del Biobío. El Teatro Regional del Biobío, y las entradas están en Ticket Plus. Ticket Plus o Ticket Plus. Ticket Plus para el pueblo, para los Puma. Ticket Plus para la platea. La platea. ¿Entendió el pueblo? Sí, conchetumare. ¿Entendió la platea? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Mauricio, y ahí podrán compartir con él y escuchar sus canciones, sus nuevas canciones, porque además sigue componiendo. Y si no lo pudo ver ¿dónde fue que te bajaron? ¿En Constitución? Claro. Oye, y por último, vaya a Concepción. Reinsistir en los talleres que hago. Talleres de literatura. Talleres, sí. Están las inscripciones permanentemente abiertas en mauriciorodolesproducciones@gmail.com y nos gustaría mucho recibir tu visita alguna vez para que nos hables de tus novelas. Pensé que se había acabado, así que voy a ir. No, continúan. Ya, seguiremos. Ya quedó el compromiso hecho en público, así que hay que hacerlo. Gracias, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Seguimos nosotros porque hoy día tenemos un cultural doble. Seguimos aquí con nuestro 32 minutos cultural de lujo. Tenemos
como segundos invitados a los marujos, parte de los marujos. Daniel Muñoz y Rodrigo Salgado, muchas gracias por estar con nosotros. Lo que cabe acá no Lo que cabe, lo que cabe, lo que cabe. Sí, pues, o sea, pero el resto nos está mirando. Saludos al resto Sí. de los muchachos. Saludos al pez. Saludos al pez. Sí, Gracias sí. al pez. Es que hizo el contacto. Que hizo el Sí, contacto, sí. sí. Bueno, no vamos a entregar su nombre porque es clandestino. Exacto. Solo pez. Sí. Partamos por lo interesante. ¿En qué están? ¿En qué están? Buena pregunta. ¿En qué estamos? Sí, ¿en qué estamos? Sí, bueno, creo yo que como artista acá en Chile hay que estar en hartas, pues. Hay que hacer hartas cosas. Hay que hacerlas todas. Hartas cosas, sí. Por mi parte, bueno, haciendo cine, audiovisual, por un lado, que eso se porta bastante bien. Tengo buena suerte, puedo decir, no me puedo quejar al respecto. Y talento también. Gracias, Sí, muy por amable, supuesto, muy por amable. supuesto, no Algo porque hay la de gente- eso, sí. algo hay de eso, no me puedo quejar. Teatro también, estoy con la compañía Ictus, me integré a la compañía, llevo más de un año mira, ahí trabajando. Qué honor, eso es como Uf, graduarse así. y pero- este año están cumpliendo 70 años y me tocó Sí. caer justo y retomamos dos obras emblemáticas de Ictus, Primavera con una esquina rota, que ya se estrenó y vuelve a reestrenarse, y estamos ahora con Pedro, Juan y Diego, otra obra también bueno. emblemática de Ictus. Y la música con Los Marujos y otros proyectos musicales, también un proyecto más pequeñito, Los Conchovinos, que también estamos Los tratando. conchevinos y los conchevinos, ¿qué tocan? Porque los Eh, marujos cueca, ¿no? Cueca principalmente, pero bueno, música criolla, música popular, qué sé yo. Es como se podría hacer un esqueje de los marujos. Claro. Un Es esqueje. como, claro, una ramita, un brotecito, pero claro, es un pequeño formato. Claro. Con los marujos ya vamos a lugares como grandes. El espectáculo es un espectáculo grande. Entonces, El staff es grande también. el claro. staff es grande también. económicamente. ¿Cuántos son los marujos? Somos 6 músicos y 6 personas en el staff. Entonces, claro, Ya. son 12 personas que hay que estar ahí coordinando, Y alimentando. alimentando, Y alimentando. dándole el gusto, digamos. Ah, sí, sí. Yo diría que estamos invernando con los marujos. Estamos invernando, Pero invernando haciendo cosas. Sí. Estamos produciendo el próximo disco en vivo que grabamos hace un tiempito, ahí en el aula magna del Manuel de Sala. Ah, mira. Claro, que se llama el aula magna Florencia. ¿Cuánto que era una profesora? Se me olvidó Sí, el una apellido. profesora ahí del Arriba, Manuel de profesora. Sales. No me acuerdo. Tú tienes una memoria increíble. Yo sé que era profesora, pero hasta ahí Así no que me estamos llegué. invernando. Vamos a pero averiguar. haciendo Mis cosas. hijos estudian ahí, así que Ah, mira. tengo sí. como tarea averiguar cómo se Aula llama. magna, profesora profesora. Florencia. Profesora Ya, Florencia algo, no, sí. no Ya. recuerdo. Así que estamos invernando, pero una invernada yo diría productiva. Ya. Estamos produciendo material audiovisual, estamos ya en proceso de mezcla y máster del disco en vivo que grabamos en esa aula magna hace un par de años. Y de a poquito haciendo que este periodo que siempre es un poquito para los artistas yo diría más pausado, más bajo. Bien. ¿Cuándo sale? Sí. Tenemos la idea de ir sacando single a single como se hace hoy día. Ah, claro. Y yo creo que en un mes más vamos a estar lanzando un single bien interesante que hicimos con un tremendo exponente del freestyle chileno que es el Martín Acertijo. ¡Wow! Sí, así que se dio una mezcla ahí bien entretenida, ¿cierto? Sí. Cueca y freestyle. Sí. ¡Qué hermoso! Sí, ¿no? Muy lindo. Sí, sí, pues, la Sí. maestra Margot Loyola hablaba mucho de que lo que era antiguo en la cueca, que era la rueda, que esta improvisación de la cueca, se está dando en las poblas con los cabros que hacen, los freestaleros, los que se juntan en las plazas los a nuevos, improvisar, claro. a improvisar, a hacer versos en torno a un ritmo. Eso, ahí hay un vínculo muy fuerte. De hecho hay un movimiento que lidera Martín junto a otro artista que se llama el Corte Chilenero. Corte chileno. Corte El chilenero, Corte Chilenero. chilenero. En donde fusionan la cueca y hacen carretes de cueca y perreo le llaman ellos. Cueca y perreo. Como siempre tuvo que ser. ¿Por qué qué es eso de dar vuelta nomás así tan distante? Claro, no, ya más cerca. No, claro, más cerquita, más cerquita. Pero fíjate, un movimiento bien interesante a nivel como musical, cultural, identitario, súper interesante lo que están haciendo los chicos. Así que nos dio mucho gusto colaborar con Martín. Sí, es que la cultura, el folclore, el arte está constante, cuando es de verdad, está constantemente cambiando, pues, mutando, está Amasándose. evolucionando. Sí, sí, Claro. pasándose y lo agarra gente joven y le pone de su personalidad y lo transforma en otra cosa, como... no es algo rígido, que ahí generalmente se comete el gran error pues, de defender
con dientes y uñas una especie para mantenerla así sin ser intocable, y al final terminas como transformándola en una pieza de museo tras una El vitrina purismo. muerta. Claro. Claro. Aprovechando de ese tema para hablar de la cultura en Chile, la última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric decía con orgullo que se ha aumentado de manera significativa el presupuesto para cultura, pero también sabemos que la relación entre arte y Estado no es tan fácil, y las postulaciones y Sí. esta especie de constante participación en el concurso, donde muchos les llega el vale siga concursando, o tiende el sistema en general a favorecer a gente que ya tiene una trayectoria, es más difícil entrar como artista nuevo. ¿Cómo ven ustedes a Chile con el desarrollo cultural? Yo soy muy ignorante al respecto, pero entiendo que una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que se apruebe en el Congreso. Yo no sé si ese porcentaje, ese aumento fue aprobado ya o todavía tiene que ser aprobado. Yo entiendo que fue aprobado en el presupuesto, Sí, yo también lo creo. pero no sé, digamos, cómo se distribuye eso, no conozco ese dato, Ya, pero sí ya. fue aprobado en el... Ya. Ahora, lo que pasa es que cuando tú tienes uno y te aumentan a dos, es un aumento del 100%, Claro, pero igual claro. es poquito. Claro, la escala. Claro, sí. la escala, claro. O sea, por lo que yo percibo en el entorno es siempre insuficiente, porque lo que debería destinarse a arte, más que a cultura, a arte, arte. que es el territorio Claro. que nos compete, Sí. porque generalmente se confunde proyectos a cultura con proyectos Claro. a arte, pero Claro. cultura Claro. es mucho más amplio. Claro. En lo que a arte se refiere, claro, para la cantidad de necesidades, de proyectos, de intereses, de miles de personas involucradas con el arte, el apoyo monetario, que es un poco, como decían los viejos, con plata se compran huevos. O sea, uno puede tener mucho entusiasmo, pero para poder cumplir los objetivos como uno los tiene en mente o los quiere hacer, se necesita plata, y generalmente siempre ha sido así. El arte genera escosor en los que manejan los presupuestos y las platas. Entonces, mientras menos se produzca, o el que quiera acceder al arte pueda pagar lo que se pide por acceder, va a seguir siendo muy parecido. No debo negar las buenas intenciones. A mí me cae bien este gobierno, me cae bien, que creo que no todos, pero en su mayoría es gente honrada, no son estafadores. Obviamente aparecen por todas partes, Claro. levantan la piedra y están ahí, pero siento que en ese sentido ha tenido la dura misión de pelearla con la otra fuerza, que es el Congreso. No hay mayoría, entonces la pelea hace que muchos proyectos e iniciativas se caigan y no funcionen. Eso yo he tratado de, con la mano en el corazón, no dejarme llevar por las malas influencias, sino tratar de ser comprensivo al respecto. Es difícil el tema del arte porque, para mi gusto, siempre, en la medida que esto siga siendo una competencia, ¿cachai? Que los fondos y que las políticas estatales, gubernamentales, da lo mismo el gobierno de turno, pasen por hacer competir, para mí desde ahí hay un cáncer un poquito enquistado. Porque además uno piensa que esas instancias de competencia en las que te financian algo consideran todos los aspectos que un artista necesita para llevar a cabo un proyecto, y no es así. O sea, inclusive los concursos mantienen ciertas precarizaciones los artistas, el mismo Fondar, el Fondo de la Música. Las giras, ponte tú, el Fondar no paga seguros médicos, ¿cachai? Tuvimos hace poco el caso de una persona muy conocida que estuvo en Europa y que viajó sin seguro médico. Él se financió uno, el seguro terminó y lamentablemente era una enfermedad bien aguda ya, y terminó súper mal con una deuda millonaria. ¿Cachai? Entonces, por un lado está la competencia, esto de que los recursos los tiran ahí a la arena, digamos. Claro. Y por otro lado, en el mismo fondo que uno se gana, también hay como que se avale esta precarización que uno vive como artista. Imagínate, sin financiamiento ya se vive. Claro. ¿Cachai? Y con financiamiento se sigue viviendo igual. Entonces es como súper cuestionable. Hay un asunto cultural de nosotros mismos como artistas, que es algo valorado, Sí. paradojalmente valorado en el mundo entero, una pasión por hacer lo que a uno le gusta hacer. Sea como Sí, sea. como sea. Y esa cuestión nos juega en contra, porque desconocemos, yo me incluyo también,
los procesos que tiene el mercado o que tiene la posibilidad de conseguir financiamiento, la parte institucional, la parte administrativa, desconocemos totalmente. Ahí estamos al debe, porque ahí es la piedra en el zapato. Sí. Po. Y eso tiene que ver con nuestra precarización, sobre todo económica o para querer hacer algún proyecto. No sabemos, no todos, pero la gran mayoría desconoce cómo se hace. Hoy el artista Claro, tiene que ser a ver, productor, diseñador, tiene que ser todo. Claro. Es En como- el momento que te ponía a aprender eso, te quita también energía para desarrollar el arte. Entonces, como... Claro. No, y también ahora en Chile Actores, de hecho, vamos a tener una reunión, soy parte del consejo y vamos a analizar, se hizo una encuesta para ver en qué están las actrices y actores audiovisuales. Chile Actores Ya. tiene que ver un poco con eso. Se hizo un estudio de la Finisterrae y Fundación Sol, bastante profundo, serio, y es lapidario. Hoy nos vamos a juntar a conversar un poco sobre eso y tiene que ver con que justamente actrices, actores no solo actúan, no solo se dedican a eso, como económicamente a veces no es tan rentable, no solo digo audiovisual, sino que Sí. teatro también Sí, y otras claro. cosas. Tienen que hacer clase o tienen que trabajar en otras cosas que no... Y eso a veces le quita el tiempo necesario para poder hacer lo que realmente saben hacer. Tal cual. Claro. Tiene que buscar 2, 3 ingresos como los Sí. periodistas. Bueno, ahí nos hermanamos. Y el tema previsional también es particularmente golpeado el gremio, ¿no? Las lagunas previsionales. Las lagunas previsionales porque obviamente no hay contratos fijos, estables. Claro. Pues una película dura, qué sé yo, un mes ya, una serie, qué sé yo, una semana puede ser, qué sé yo. Una obra de teatro ya un poquito más estable, pero también son temporadas cortas cada vez más. Entonces no hay una continuidad, pues, y hay lagunas fuertes. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se soluciona eso? Por lo menos en el rubro nuestro. Claro, como bien tú decías, subió del 1 al 2, ¿cachai? Claro. Y eso en el fondo igual termina, yo diría, enmascarando todo eso tan precario, el mundo tan precario en el que nos desenvolvemos los artistas y como bien decías tú y Daniel también, claro que te obliga a invertir energías en otras cosas, ¿cachai? Claro. Muchas veces uno te pones la meta de grabar un disco, tú con Los Marujos, que cualquiera podría pensar que es un grupo en el que tenemos la suerte de tener una persona... establecido, claro. Tenemos la suerte de tener una persona que de cierta manera abre puertas a la cultura y por ende también arrastra y abre puertas para quienes vienen también en la misma senda. Hacemos todo a pulso, todo de manera autogestionada, o sea, todo entre nosotros. Hemos perdido plata por hacer cosas. ¿Cachai? Entonces, ese es el motor para hacer arte en Chile, no te queda otra. Claro, ese es el motor. Ayer me tocó ir a la Furia del Libro a conversar con Mono González también, Ya. para que él contara su historia. Y también es el mismo tema, él autogestiona, le llegan obviamente invitaciones, las aprovecha. Y él es muy... Él está concentrado en lo de él, entonces administrativamente no se maneja, pero tiene obviamente gente que lo apoya. Claro. Pero así generalmente esto se puede ver a todo nivel. Son pocos los artistas que se pueden como manejar bien en las máquinas. hoy en día. Sí. Claro, en la maquinaria. Sí, pues. Son La industria, pocos. como le llaman ahora. Claro, yo creo que ahí estamos en un vacío grande. Sí, po, un sí. vacío. ¿Cómo aprender a gestionar? No sé, por decirlo así, nuestro negocio, nuestro patrimonio, no solo crear, que eso está muy bien, Sí. pero defender eso también, porque a veces nuestro arte se aprovecha y obviamente se usufructa de él y nosotros, y yo, ¿y qué? No, ya tú ya No, lo tú hiciste. ya fuiste, claro. Ya fuiste, ya. Claro. Bueno, la gente hoy día no escucha música. Si tú le preguntas qué hace, yo consumo música, dice. Claro. Yo no ¿Qué música escucho. consumes? ¿Qué música consumes? Al menos en lo que a nosotros respecta, en el área de la música, la gente hoy en día consume. Eso es como bien decidor del panorama. ¿Y cuál es su relación con las redes sociales, Spotify, ese tipo de agregadores que yo he visto por lo menos quejas así como de cantantes fuera de Chile de que son sistemas depredadores que en el fondo por un lado ayuda a la difusión, pero en términos de las ganancias económicas las acumula en realidad la plataforma? ¿Cuál es su relación ahí? Sí, pues esta como democratización, digamos, de la difusión ha tenido más contras que pros para los artistas. Sí.
Spotify hoy día era lo que eran las disqueras en los 90, pues las siniestras disqueras de los 90. Claro. ¿Cachai? Claro. Hoy Pero día sin, Spotify pero es- sin un señor Corales. Claro. Tal cual. No, a nosotros, a la escala en que trabajamos y a la escala en la que difundimos nuestra música, es solo eso. No es un medio de ingreso, no es... Es solamente... Hay que estar. Hoy día el artista que no está en la red no existe y es súper lamentable. ¿Cachai? Es como el talento que está... Uno aquí en Chile hoy día levanta la piedra. Hay tremendos músicos formados en grandes escuelas, formados afuera inclusive, en Berkeley y en otras grandes escuelas de música a nivel mundial. Y hoy día, si no está en la red, ese músico no se conoce, no se escucha, no se le financia. No es alguien en el medio. ¿Cachai? Entonces las redes te obligan, desgraciadamente, a estar arriba de esa maquinaria. Sí. Si no estás, no existes. Es así de sencillo. Hay que aprender a transitar por el camino que está trazado hoy. Yo lo comparo también con lo que fue un poco la televisión. Se condenaba la televisión, que la televisión achata, que la televisión, pero no era la televisión, eran los que estaban detrás, los que manejan la televisión, Claro. un aparato, es culpa del micrófono, no, Es una si uno es el que herramienta. habla. Claro, sí, eso es, se trata como de esconder. Este medio está y es bastante útil. A mí, de la medida como yo lo utilice, Claro. yo puedo transformarlo en una bomba atómica, esta cuestión, o puedo transformarlo en abono para las plantas, como yo lo utilice. Yo creo que el mercado, la gente, las personas que están detrás y que hacen que las redes se transformen en algo siniestro, eso es el problema. Pero creo que la ventaja de tener esto, la bendición de tener esto, yo creo que si uno lo utiliza bien puede ser... y es conocimiento en el Sí, fondo, estudio, eso se puede adquirir. Yo creo que eso es, siento yo, lo que nos falta conocer más. A mí me falta muchísimo, muchísimo. Pero tenés Instagram ahora. Ahora tengo Bueno, para aprovechar la herramienta, entonces, ¿por qué no nos tocan algo? Para que Ya, pues. nuestra audiencia se deleite con los marujos. Abrimos el sarcófago. Pero Mira, mira. El sarcófago. Sí, este es mi roperito chico. Aquí tengo. Yo dije, los- ¿qué tipo de mercancía viene ahí? que yo no le vengo a vender, le vengo No a vengo a regalar. Esto es para el café. Tomamos Ya. café. Y esto acá, este hermoso pandero que me lo regaló la Lucy Briseño. La gran Lucy Briseño del puerto. Y lo he estado usando desde que me lo regaló hace varios años ya. Hace años. Único. Hermoso. Suena fuerte, no sé. Sí, ¿Era sí un suena. sordo? Ya. Vamos a hacer una cuequita dedicada, creo yo, a una de las pocas, quizás la única institución que lleva años y años y años funcionando bien. La olla común. Exacto, muy bien. Larga vida la olla. ¡A Chile, a Chile! ¡Eso! Con los 32 minutos y los marujos. ¡Oiga! Siempre el pueblo ayuda al pueblo. ¡Qué frase más linda! Vamos. ¿Cómo la perdimos? ¿Cómo la perdimos? Todavía Para todos lloramos. los espíritus del 4 de septiembre. Vamos. Siempre el pueblo ayuda al pueblo. Contigo pan y cebolla, caray, caracá. Contigo pan y cebolla, caray, caracá. Como lo dijo mi abuela, vamos parando la olla, caray, caracá. Siempre el pueblo ayuda al pueblo, caray, caracá. Ay, si falta para la sopa, sobra el cariño. No importa que tan grande se vea el piño, caray, caracá. Si falta para la sopa, sobra el cariño, caray, caracá. Ay, al piño sí, con cucharón, revolviendo pantruca y en el hoyón, ay, caray, caracá. En un horno atarrao, pan amasao, allá va, allá va. ¡Bravo! ¡Viva Chile! Oye, pero
pero no lo guardís, pero no hay primera sin segunda. Ah, mira. Toma, no, pero ¿cómo se van a ir así nomás? La última para que... ¿Cómo me miras? Ya. Vamos a ver. Con los platitos ahora. Con los Vamos platitos, ya. Con el instrumento B. Hernán Núñez Ollarse, nuestro maestro. Esta cuequita de amor. Me miras y oyes mi llanto. Allá va me miras y oyes mi llanto, ay morena. Allá va y ya ve, no estoy llorando. Allá va y ya ve, no estoy llorando. Allá va y es mi amante corazón, ay morena. Allá va que por ti vive penando. Allá va me mira y oyes mi llanto. La otra noche escuchaste en tu ventana, ay morena, unos tristes lamentos eran de mi alma. La otra noche escuchaste en tu ventana, ay que eran de mi alma, sí, por tus encantos, morena. Se ha secado mi pecho, no vierte llanto, y morirá de amor, morena, mi corazón. ¡Bravo! Bueno, ¿qué les pareció el regalito que le teníamos aquí en 32 minutos? Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Daniel, por venir y estar con nosotros. Y con todos ustedes nos despedimos de este jueves cultural de lujo. Gracias.